Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Hoy estoy solo, Pipo está con un problema de salud. 3 temas tenemos para compartir. Hoy vamos a hablar con el Contralor General de la República, el proyecto de ley Hambre Cero. También vamos a hablar mañana lunes, el ministro de Economía y Finanzas había anunciado a través de sus redes sociales que va a presentar el proyecto de ley del servicio civil. Este es un proyecto muy importante y vamos a hablar con representantes del Ministerio de Economía que nos desmenucen de qué se trata esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Y en el último bloque va a estar Mónica Recalde con nosotros, la ministra del Trabajo, Protección a Trabajadores y el control a las empresas a partir de lo que pasó la semana pasada, la explosión en esta fábrica, en Ochi específicamente, la decisión que se tomó, primero se había tomado la decisión de varias instituciones del cierre temporal y ahora el cierre total, hasta tanto se investigue qué fue lo que pasó, que le costó la vida a una persona, a un empleado de esa fábrica de embutidos. 3 temas para desarrollar esta noche. Arrancamos ya y le saludamos al Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez. ¿Qué tal, Contralor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Es un placer estar aquí en tu programa. Bueno, a ver, un par de temas para precisar y seguir con esto, que me parece importante, porque a partir de ese anuncio que hizo el presidente de la República de la presentación de este ambicioso proyecto de hambre cero en las escuelas, ambicioso digo por el objetivo último de llegar a 1.300.000 niños en las escuelas públicas y subvencionadas. Y se ha generado un debate interesante. Todos los sectores están opinando, me parece eso es importante, sobre todo si se quiere construir y aportar ideas. No trancar de entrada, como percibo que hay algunos intereses, algunos referentes de la oposición que cuestionan todo, pero no entrando en ese ámbito, sino en la parte de construir esto. Partamos por lo siguiente. ¿Cuál va a ser el mecanismo de control del Fondo Nacional de Alimentación Escolar, FONAE? Porque tenemos la experiencia no muy positiva por los informes de la Contraloría General de la República, no solamente el que se hizo el año pasado, sino otros informes, publicaciones periodísticas que hacen referencia a que estamos flojos en materia de control del dinero, principalmente lo que tiene que ver con el almuerzo escolar. ¿Cómo vamos a controlar el FONAE, Contralor? Bueno, en primer lugar, Jorge, creo que cabe decir que la ley de FONACIDE fue un gran paso hacia la descentralización de los recursos del Estado. Fue una conquista para quienes abogamos siempre de la importancia de la descentralización administrativa de los recursos del Estado. Siempre decimos, nadie mejor que el intendente, que el gobernador, que el diputado regional conoce la realidad y la necesidad de su pueblo. No obstante, es importante también sincerarnos acerca de que la implementación de la ley de FONACIDE, lastimosamente, parcialmente fracasó. Sí. Y fracasó por múltiples motivos. Fracasó en parte por la falta de recursos que tienen los municipios a la hora de tener que administrar estos recursos. Fracasó por muchos hechos de corrupción y ciertamente también fracasó porque fracasaron los controles. Es decir, la Contraloría no está exenta de responsabilidad al momento de la crítica de la implementación de la ley de FONACIDE, porque desde el día 1 la Contraloría tuvo un rol protagónico en la recepción de las rendiciones de cuentas de los gastos de los intendentes y los gobernadores por la ejecución de estos fondos. Ahora, siendo que ya ha pasado más de una década de la promulgación de esta ley y siendo que tenemos evidencia de los problemas que trajo o la deficiencia que trajo la implementación de la ley de FONACIDE, yo celebro realmente que podamos debatir, discutir acerca de la modificación del sistema, lo cual no significa que se le quiten los recursos a los gobiernos descentralizados, ¿verdad? Porque mucha gente confunde y se quiere estigmatizar al intendente o al gobernador, como si fuera que la corrupción es exclusiva de ellos. Eso categóricamente no es cierto, ¿verdad? De hecho, los montos reportados por la Contraloría del gobierno central con los gobiernos descentralizados en cuantía
el gobierno central, los reportes son mucho más grandes porque el presupuesto en un 95% lo maneja el gobierno central y 5% los gobiernos descentralizados. Pero no es mentira de que se tiene que ajustar el servicio y los cambios. En cuanto a control, la propuesta que nosotros conjuntamente, debo decir, ya con una comunicación con el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, hemos propuesto que el control se modifique, no solamente sea un control posterior, que venga meses o años después, sino que sea un control concurrente que tenga dos pilares fundamentales. El desarrollo de tecnología de análisis de datos, de Big Data, para que se puedan cruzar la información patrimonial que va a obrar tanto en el FONAE, en este fondo, como también en la DNSP y en todos los organismos del Estado que tengan alguna información patrimonial sobre estos fondos, que la Contraloría puede hacer a través de unos procedimientos de tecnología alertas en tiempo real. Por otro lado, y esta es la parte más innovadora que creo que va a implicar una suerte de inversión también a la Contraloría, controles diarios. Nosotros queremos que esta plataforma digital que se va a desarrollar, se cree un formulario digital que el auditor de la Contraloría va a ir todos los días aleatoriamente a las escuelas y va a llenar este formulario. Va a decir, por ejemplo, si se prestó el servicio o no, cuántos platos se comieron, cuál fue la calidad del servicio, que se le entreviste a la directora, a los profesores, a los padres, y que todos puedan aportar esa información que se va a transferir a esta plataforma digital y se va a poder alertar día a día en la mejora del servicio. Te doy un ejemplo. Si la Contraloría detecta un hecho de corrupción o una falta de provisión de una empresa, eso se denuncia al Ministerio Público, se suspende la provisión del alimento. ¿Quién pierde? Son los estudiantes, los chicos. Sin embargo, si se hace un control concurrente, se puede corregir y el servicio puede nunca parar. Puede que se le suspenda a esta empresa, pero que otra empresa pueda suplir eso inmediatamente con la provisión del servicio de alimentación escolar. La idea que tenemos es, en conclusión, es un control concurrente con uso de tecnología, eso no es muy caro, y por otro lado con auditores que se especialicen exclusivamente en esto. Por lo menos necesitamos 300 o hacer 300 visitas diarias. Si hacemos 300 visitas diarias, vamos a tener una cantidad enorme de información. Es decir, y esto es lo que se le dijo un poco a los sectores que están involucrados en la administración del servicio, le vamos a respirar en la nuca a los ordenadores de gasto que van a administrar estos recursos, de forma que sientan el rigor del control y eso haga que hagan un esfuerzo triple en administrar bien estos recursos. Convengamos también que el control puede ser más efectivo, en este caso en particular, cuando el manejo del almuerzo escolar se reduce a 15 gobernaciones y al Ministerio de Desarrollo Social, cuando que hoy, así como está, porque todavía sigue en vigencia la ley del FONACIE, tenemos 263 municipios, mucho más difícil el control de eso que estás mencionando, etcétera, etcétera. Me parece que cuando quienes se van a encargar de la distribución se reduce las instituciones encargadas, digo, el control me parece que puede ser mucho más efectivo. No, categóricamente para nosotros controlarle a menos organismos del Estado es más fácil que a más organismos del Estado. Claramente ese no debe ser el criterio político para cambiar la normativa, pero es una realidad. Lo que quiero decir, que el hecho de que sea más fácil nuestro trabajo, controlarla a menos, eso no debe ser el argumento real, ¿verdad? El argumento debe ser que sea mejor la distribución, que sea más eficiente la provisión del servicio, pero claramente para nosotros va a ser más fácil, ¿verdad? Lo cual no significa que sea el motivo, ¿verdad? Pero si es que no se decide eso, igual tendremos que ver la forma de controlar de manera más eficiente. Y el control debe hacerse desde el pliego, ya en los costos de referencia, por ejemplo. Existe una diferencia abismal de costos de platos de un lugar a otro. En algunos cuestan menos de 10.000 guaraníes, en otros cuestan más de 18.000 guaraníes. Tiene que existir un criterio objetivo de los costos para que el precio de referencia no sea como establece la ley de contrataciones
los últimos 3 llamados, sino que tenga relación con el costo real de lo que cuesta un plato de comida. De forma que realmente traten de que este servicio funcione, porque va a depender mucho del precio también para que estos 1.300.000 chicos puedan comer diariamente. El alimento escolar es, para mí, lo más importante que requiere la República del Paraguay. Mucha gente me cuestiona de alguna manera la vehemencia con la cual yo hablo a favor de este proyecto. Lo que pasa es que hace 7 años vengo recibiendo la misma denuncia todos los días de padres de escuelas, de directores de colegios, de docentes universitarios, que reclaman la falta de alimentación escolar. Los datos que nosotros recolectamos, que los auditores vieron en las escuelas. Tenemos escuelas, por ejemplo en Limpio, que se iban los alumnos con sus hermanitos a comer. Evidentemente existe una pobreza extrema en nuestro país y es categórico que un niño que tiene hambre no puede aprender. Y los niños, lastimosamente en Paraguay, se van muchas veces para comer a la escuela. Existe una vinculación directa, esto está comprobado en nuestros informes, entre la deserción escolar y la falta de provisión de la comida. Entonces, por eso es que creemos nosotros que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Eso yo le digo, ¿quién puede estar en contra del fondo? ¿Quién puede estar en contra de que se le dé la comida a los chicos? Podemos estar en desacuerdo en alguna particularidad de la ley. De hecho, la Contraloría General de la República presentó cuestionamientos también al proyecto en cuanto a control, que creemos nosotros que se tienen que ajustar. Pequeñas cosas que creemos que son importantes que se ajusten, porque nosotros no formamos parte de la redacción, pero siendo de un interés y una verdadera causa nacional la alimentación escolar, para mí el oponerse por oponerse, ¿verdad? O criticar por la crítica misma, siendo una cuestión que le involucra a los niños, es gravísimo. Me parece que en este caso tenemos que ser más patriotas que nunca. Y ojalá que esto sea un proyecto que llegue a buen puerto. Yo lo decía, Jorge, porque por la tarea misional de control que tenemos en la Contraloría General de la República, vemos la presión que ejerce muchas veces el establishment político. Y yo diría que esta propuesta del gobierno ha de ser la más audaz que vi desde que fue electo el presidente de la República, desde que empezó en sus funciones. Yo creo que con estos ajustes que se dio, ojalá salga, ¿verdad? Claro. Acá hay una cuestión que a mí me tocó revisar y cuando hemos preparado en otros espacios informativos, periodísticos, desmenuzamos ese informe de ustedes, largo, el último completo de la Contraloría, y me llamó la atención una cuestión. No se reduce, no se limita solamente ese informe de auditoría en desnudar quién desvió fondos o quién no cumplió con la entrega propiamente del plato de comida en sus municipios, sino me estaba fijando que también desnuda con fotografías en ese informe de la precariedad en la que están algunas instituciones educativas. Por eso yo creo que en esa reunión de la semana pasada que tuvo el presidente de la República con los intendentes, dijeron, eso que nos van a sacar, la administración del almuerzo escolar, quítenos la administración del almuerzo escolar, pero esos recursos, mantengamos ese 20% en total, que es para infraestructura y para almuerzo escolar, mantengamos en uno y vamos a fortalecer la infraestructura. Nosotros veíamos en ese informe de Contralor que había cocina, estaba el baño de un colegio y al lado estaba la cocina que no tenía de madera precaria, era la cocina de esa escuela. En esas condiciones, ¿verdad? Entonces, ese informe también, que yo creo que fue una de las herramientas que tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo para elaborar este ambicioso proyecto, revela también otros aspectos que no se reduce, reitero, en la no precisión en el manejo de la plata que recibieron los municipios. Y eso es muy importante, porque también señala que hay otros aspectos que hacen que no llegue el almuerzo escolar y que pasa por la infraestructura, días de lluvia, la condición de los caminos, el manejo en esa olla negra, ahí poco
hasta insalubre si se quiere, ¿verdad? Entonces, por eso me parece también que ese trabajo que ustedes hicieron es importante, porque he escuchado voces que dicen, pero espera un poco, ¿hace cuánto tiempo que está en la Contraloría y que permanentemente en estos informes o en este trabajo de auditoría se encuentran desprolijidades? ¿Y cuál es la consecuencia? Te dicen. ¿Quién nos garantiza de que no pase hoy exactamente lo mismo? Se cambia de bolsillo nomás. Anteriormente manejaba este grupo, ahora va a manejar el otro grupo. Por eso arrancaba con la pregunta y te hacía, ¿cuál es la diferencia? Y explicaste muy bien, dijiste ahora, no es que vamos ya a actuar sobre hecho consumado, vamos ya en tiempo real, usaste el término, en tiempo real vamos a usar. Y eso me parece una innovación que va a tener o que tiene esta propuesta arrimada al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Es que como hay una famosa frase que todo el mundo usa, que aparentemente se le atribuye a Albert Einstein, que haciendo siempre lo mismo es difícil que consigamos un resultado diferente. Eso también lo aplicamos nosotros en la Contraloría. Haciendo exactamente siempre lo mismo, vemos difícil que podamos conseguir un resultado diferente. Por eso es que estamos invirtiendo, pero no ahora, ya hace tiempo, en tecnología y en complementar el trabajo misional posterior a un control concurrente, ¿verdad? Un control en tiempo real. De manera que se le pueda alertar antes de que se produzca el daño, que se pueda corregir, ¿verdad? Es algo que el sistema señala que hay un problema que se pueda corregir. Y en este caso, a propósito del informe de la Contraloría, yo creo que es importante aclarar esto. Reitero, porque muchas veces le estamos satanizando a los intendentes, a los diputados, a los gobernadores, a los líderes regionales. La verdad es que ni si fueran todos honestos, los recursos económicos son insuficientes para poder alimentar a 1.300.000 niños y son insuficientes para arreglar las escuelas en una manera mínima que es necesaria hoy en día. Yo celebro que ahora se haya aumentado el monto porque se mantiene el fondo de FONACIDE para infraestructura y el gobierno va a tener que, del presupuesto, invertir además para lo que va a ser la alimentación escolar. Es decir, hay un mayor apoyo, especialmente a los gobiernos, a las ciudades descentralizadas, ¿verdad? Es importante decir esto. En Paraguay nosotros no invertimos el monto necesario para que el sistema educativo cambie. O sea, nosotros invertimos poco en educación, ¿verdad? Y creo yo, mucha gente me dice, ¿pero por qué es más importante que mejoren la infraestructura de la escuela? O que se invierta más en los docentes, o que se invierta en tecnología cierto, esa es la famosa frase, la falacia de la falsa oposición, que es más importante. No, es importante también eso, pero no digamos que es esto o esto. Pero si vamos a poner un listado de prioridades, ¿qué es lo más prioritario hoy? Que si el niño tiene hambre y no come en su casa y se va a la escuela, ¿de qué le sirve que la escuela sea una escuela de primer mundo? ¿Cómo va a aprender si es que no desayunó o no comió el día anterior? Me decía el otro día en una entrevista, la experta en educación, la doctora Sofía Shey, en países incluso en vías de desarrollo, también como el nuestro, pegaron el salto y hoy en la discusión ya pasa en los tipos de tecnología que se van a utilizar en aula para optimizar el tiempo del alumno en aula. Y acá nosotros estamos discutiendo si le vamos a dar o no le vamos a dar platos de comida. O sea, discusión que tendríamos que pasar ya rápidamente y no detenernos en instalar cosas que ni siquiera figuran en el proyecto de ley. Porque yo he escuchado que te dicen en el proyecto de ley, en realidad esta es una excusa porque se quiere meter una cuestión que tiene que ver con los municipios, el impuesto inmobiliario, la reforma, la enmienda. Para un poco, eso ya me parece... entiendo que puede haber una preocupación sobre eso, pero eso no está en discusión. No hay una línea al respecto. Eso surgió en una reunión del presidente con los intendentes, se habló del tema de la ley hambre cero y después surgió una preocupación natural de los intendentes. Dicen, tenemos pocos recursos. ¿Cómo podemos optimizar nuestros recursos? Y ahí salió el tema de la cuestión inmobiliaria. Lo que pasa es que a veces yo creo que la gente opina sin tener toda la información Así a mano. mismo.
Ese es un Ayer gran estaba problema. escuchando un video de un matemático que decía que esto era una ridiculez, siendo que los fondos de FONACIDE son temporales porque dependen obviamente de la situación de la tarifa y Sí. de Itaipú. Y ciertamente no leyó que ahora los fondos van a salir del presupuesto. Es decir, con esta actualización, vamos a decir, o modificación, ni siquiera es el fondo de FONACIDE. Pero nosotros estamos diciendo cómo vamos a proponer o cómo se va a proponer el servicio de alimentación escolar, siendo que eso no se va a poder mantener en el tiempo, ¿verdad? Cosa que no es cierto, porque va a salir del presupuesto. Para mí, te digo, Jorge, que es lo que nosotros escuchamos, es nuestra experiencia, de lo que vemos, el 5% de cobertura. El servicio de alimentación escolar en las municipalidades normalmente se provee en octubre y noviembre. ¿Por qué? No sé. Pero normalmente en esos meses, 2 meses al año, ¿verdad? Yo tengo, mi familia materna es de un pueblo de Cazapá, de Yutú. El departamento más pobre. Y que conocemos, se hacen vaquitas entre las hermanas de mi mamá para poder ayudar a la escuela que no tiene nunca alimentación escolar. Y las veces que me voy a un almuerzo familiar, la puteada que recibo, porque como la Contraloría nunca hace nada al respecto, es el reclamo recurrente que tenemos nosotros todo el tiempo. Y ahí hay una cuestión también que no se puede hacer más, porque he escuchado en el debate, en la discusión, decir, ¿por qué solamente algunas escuelas comen 40 días? Porque la plata no alcanza, pero no porque se comió precisamente la plata, sino porque en el diseño de la ley del FONACIDE están establecidos porcentajes. 80% va para el fondo de excelencia, que entre paréntesis se le dio demasiado y poco al tema almuerzo escolar, va para el tema arancel cero, va para el tema becas, etcétera, etcétera. Y al desmenuzar cuánto en realidad alcanza, es el número redondo por año del FONACIDE para el almuerzo escolar, 18 millones de dólares, que se tiene que distribuir en 263 municipios. Obviamente la plata no alcanza. No alcanza la plata, pero no porque se comió. Hay casos, denuncias puntuales, sí. Ustedes lo hicieron, está en la fiscalía, hay en total creo que hay 80, si no me equivoco, corregime si me equivoco. Solo el año pasado presentaron como 33. En total lo que están ahí, 80 denuncias puntuales. También hay eso. Pero el problema es que la plata no alcanza. Eso por un lado una falencia de esta ley del FONACIDE. La otra falencia, Contralor, y que ahora se corrigió, el criterio de distribución nunca pudo haber sido en base a la distribución de los royalties. Es ilógico. No tiene lógica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se entiende que el departamento de Alto Paraná reciba más recursos que el departamento de Cazapá? El departamento de Cazapá y el departamento más pobre. Y sin embargo, o cómo se entendía que en Asunción comían el 100% de los niños en las escuelas públicas y en San Pedro no pasaba lo mismo. Sí. Entonces el criterio no estaba mal concebido. No hay equidad. No hay equidad, no hay equidad. Y lo que se pretende ahora es hacer esos ajustes. Pero para ir resumiendo este tema, Contralor, hay que hacer estos ajustes y todavía se pueden, sí, claro. Se pueden y se van a tener que hacer esos ajustes. Es que ahora es el escenario para el debate. El debate natural, esto es el Parlamento. Pero sin duda. Es el Parlamento, ¿verdad? Por sin eso duda. Entonces yo digo, no debemos cerrarnos o de entrada ya instalar, y corregime, creo que en una entrevista que diste, deslizaste algo que es real, que hay intereses también políticos e intereses empresariales de quienes históricamente se han beneficiado con el negocio de la provisión del almuerzo escolar durante 10 años de la existencia del FONACIDE. Entonces, obviamente, esos que se beneficiaron no van a querer precisamente de la noche a la mañana desprenderse de un negocio muy lucrativo para ellos. Eso es real, eso hay que decir también. No. Acá hay sectores del sector privado, empresariales, sectores del sector políticos involucrados en una componenda que lucra con el servicio de comida en las escuelas. Es una verdadera lástima porque el beneficiario final es la persona más vulnerable y a quien nosotros deberíamos proteger por encima de todos. Y acá estamos discutiendo nimiedades, ¿verdad? Pero sí te quiero decir algo que me parece
importante aclararle, y especialmente al sector político que tiene la responsabilidad de aprobar la ley. Si no se implementan los controles de forma eficiente y en tiempo real, esta ley también va a fracasar. Si nosotros no tenemos controles eficientes, si la Contraloría y los demás organismos de control, como va a ser el CONAE, la DNSP, no se involucran a controlar de verdad estos fondos, este proyecto va a volver a fracasar. Podemos repetir los mismos vicios. Sin lugar a dudas. Por eso es que dentro de la propuesta de la Contraloría están algunos ajustes que creemos nosotros que deben de reconocerse para que el control sea diario. Todos los días, todas las empresas tienen que saber que eventualmente le va a caer un auditor con unas cámaras, con un formulario electrónico y va a controlar la calidad de su comida, la cantidad de comida, le va a preguntar a los padres y a los profesores qué tal el servicio, qué opinan. Se va a saber cuántos comen por día, porque muchas veces la comida también se tira y muchas veces en las rendiciones de cuentas figuran mayores comensales de lo que después en la entrevista se ven que comen. El papel resiste todo. Ahí vamos a poner, comen 200 niños todos los días en tal escuela, pero después te vas a la escuela, le preguntas a la directora y ahí sí que no comieron. En algunos casos no comieron luego, ¿verdad? Por eso es que este sistema de control tiene que ser real. De manera que la gente sepa que no pueden, tienen que ser súper rigurosos en la provisión de la alimentación escolar. Clarísimo. Para ir cerrando tu participación, Contralor, quiero cambiar de tema. Dos cuestiones puntuales nomás para cerrar y aprovechando tu gentileza de estar acá acompañándonos. Cerramos el tema hambre cero. Con esta reflexión, ¿podemos hacer ajustes de forma? Pero la cuestión de fondo, eso me parece que no podemos trancar, ¿verdad? Yo sinceramente te digo, y a las personas, mucha gente me escribió, ¿verdad? Con relación a esto, porque aparentemente hablé mucho al respecto, porque me apasiona el tema. Porque como conté recién, no, todos los días de hace 7 años vengo recibiendo la misma queja. Por eso, obviamente, cuando veo que algo se quiere hacer, me entusiasma el asunto, ¿verdad? Pero yo no formé parte de la redacción. Yo mismo presenté modificaciones ahora contra la ley o contra el anteproyecto. Pero de verdad, aquella persona que se opone a este proyecto sin fundamento, realmente es un traidor a la patria y es una persona que no piensa que jamás sus hijos puedan llegar a tener que necesitar de este servicio, por eso nomás hablan infundadamente. Esto es, para mí, lo más importante que tenemos que discutir hoy. Ahora, si hay que ajustar los cambios, me parece excelente. Si hay que cambiar quién va a administrar esto, me parece excelente. El Congreso, ojalá, actualicen y modifiquen. Pero el fondo blindado para la provisión de la alimentación, ojalá se apruebe. ¿Cuál es el rol y la participación que va a tener la Contraloría General de la República? Cambiando de tema, en este inicio del proceso de rescisión de contrato que anunció la Municipalidad de Asunción, el tema Parcín estacionamiento tarifado. No, nosotros no tenemos participación, por supuesto, en el procedimiento de rescisión de la municipalidad como no deberíamos tener luego. Tenemos una fiscalización especial, inmediata, abierta, que está en proceso, que está analizando 3 extremos que fueron denunciados. Por un lado, el incumplimiento contractual por parte de la empresa, porque supuestamente la empresa se comprometió a cumplir con ciertas cosas que no cumplió, ¿verdad? Contratación de personas, el desarrollo de la aplicación, etc. Por otro lado, hay una denuncia presentada ante la Contraloría de un vicio de nulidad del contrato, porque según la denuncia, que es lo que estamos tratando de evidenciar con pruebas, es que el pliego, el llamado, fue hecho para el servicio diurno y luego la Junta amplió a un servicio nocturno también. Y que según la denuncia eso tendríamos que evaluar si vicia el proceso de nulidad. Y por último, que es una noticia criminis, como dicen los penalistas, la falta de experiencia de la empresa, porque aparentemente la empresa adjudicada inicialmente ganó porque tenía experiencia en la provisión de servicio y que luego se cambiaron de dueños. Eso es lo que también se está verificando. Esa parte realmente nos está costando un poco más, pero estamos agotando toda la instancia para poder verificar con exactitud si la empresa tiene o no la experiencia que tenía que haber tenido para
adjudicarse en este servicio. Y si es que amerita ya la recomendación de rescindir o anular el contrato, será una observación por parte de la Contraloría. Estamos evaluando si vale la pena, obviamente, seguir con el proceso. Y hoy justamente estuvimos, porque aparentemente se rescindió el contrato. Yo creo que la Contraloría no puede más detener el proceso porque ya invirtió recursos. Yo tengo auditores, funcionarios, directores que cobran sueldo del Estado que dedicaron horas de semanas en la investigación de este caso. Entonces creemos nosotros que no podemos archivar, tenemos que sacar un informe final sobre el caso Parksim también. Lo otro y por último, un tuit que generó debate la semana pasada del senador renunció ya al Partido Liberal Radical Auténtico, Eduardo Nakayama. Se refirió a la Fiscalía y a la Contraloría, instituciones que no cumplen su rol constitucional y en particular a la Contraloría, expertos en cajonear auditorías. Y hablaba de un número, 400 auditorías que han cajoneado no sé en cuánto tiempo. ¿Qué se responde a eso? ¿Eso es algo que se toca de oído? ¿Es una cuestión de vedetismo político? ¿Qué respondes a eso, Gonzalo? Yo lo conozco al senador de la época lo conoces. Yo lo conozco, sí. Yo creo que él se apresuró en decir algo sin tener la evidencia documental de lo que decía. Y te digo se apresuró porque yo no conozco un solo caso desde que yo soy contralor que se haya detenido por una orden mía. No significa que quizá noté alguno más lento que otro. Estamos desarrollando sistemas digitales de control interno para que justamente las auditorías tengan plazos que señalen alertas cuando no cumplen dentro de esos plazos. Pero lo que yo le digo a él, o lo que le dije a él en las redes, es que si tiene una denuncia él, que me acerque la denuncia. Porque si existe un caso que yo creo que en mi gestión no hay, pero puede ser del pasado, que nunca salió, y si existe un caso y existe una denuncia, podemos tomar una medida de sumario contra los auditores que pertenecían a ese equipo de auditoría que según el senador está cajoneado, ¿verdad? Yo me siento absolutamente libre de culpa porque nunca di una instrucción en ese sentido. Todo lo contrario, la evidencia nuestra. Nosotros hemos sido en la gestión de mayores informes de la historia de la Contraloría. Hemos sacado decenas, miles de informes. Hemos remitido al Ministerio Público la mayor cantidad de denuncias por hechos de corrupción de la historia de la Contraloría. Y después también mezcló los presupuestos. Hace 5 años la Contraloría no crece en su presupuesto y bajó, se redujo el presupuesto de la Contraloría. Siendo que todo el mundo dice es importante invertir en controles, es importante invertir en controles. Cada vez la Contraloría gana menos. La Contraloría General de la República no alcanza ni a 20 millones de dólares su presupuesto. Y él sube 115 millones de dólares porque la Fiscalía tiene un presupuesto mucho más formidable que nosotros. Pero ahí pues confunde, por eso aclaré también encima, como si fuera que la Contraloría tiene la mitad de ese monto, ¿verdad? No. Ojalá se inviertan más y ojalá que ellos desde el Congreso. El año pasado solicitamos una ampliación presupuestaria y el Congreso nos retaseó el presupuesto solicitado. Es decir, nosotros somos víctimas del sistema en cuanto a que no tenemos los recursos necesarios y con pocos recursos hemos hecho un trabajo histórico. En esto de alimentación escolar, la evidencia habla por sí sola, ¿verdad? Pero nada, yo creo que él no lo hizo tampoco de mala fe. Estoy seguro que cayó en la trampa de alguien que le habrá enviado algún mensaje y se apresuró a subir eso a sus redes sociales. Pero si una persona civil, un ciudadano, me hace un cuestionamiento personal a mí, yo no me siento en la obligación de responderle, ¿verdad? Porque nosotros hablamos con nuestros informes, nosotros hablamos institucionalmente. Claro. Cuando un senador hace eso, yo me siento en la obligación de responder. Claro. Porque es un senador nacional. La Contraloría es un órgano parlamentario. A nosotros nos controla el Parlamento. Cuando dice el famoso, esto que es donde me voy, la burla siempre es, ¿quién controla al Contralor? El Congreso controla al Contralor. Nos da nuestro presupuesto, nos nombran y nos echan. Así es que él es
mucho más, vamos a decir, tiene mucho más ascendencia institucional que nadie, el Congreso, digo. Claro, levanta la mano para aprobar o rechazar un presupuesto para Pero ustedes. claro, y nos nombran y nos echan. O algunas modificaciones de ajuste a la ley orgánica cual. de la Contraloría también, ¿verdad? Entre otras cosas. Contralor, gracias por su tiempo, Muchas muy gracias, amable. encantado. Bueno, nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Vamos a hablar del tema proyecto de ley del servicio civil. Pausa. Venimos enseguida. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. El segundo tema que vamos a desarrollar esta noche, el proyecto de ley de servicio civil, que en principio estaba previsto que se presente mañana, lo va a hacer el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ante la comisión permanente del Congreso. Y vamos a hablar con Andrea Picasso, ella es viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía. ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo especial a toda tu audiencia. Gracias por permitirnos estar acá y comentar el trabajo que venimos realizando. Y también le saludamos a Horacio Codas, gerente general del Ministerio de Economía. Gerente general, así es el cargo, Horacio, gerente general. Así es un nuevo cargo que a partir de la nueva estructura del Ministerio de Economía y Finanzas, al fusionarse con la ex Secretaría Técnica de Planificación y la ex Secretaría de la Función Pública, se establece en el organigrama justamente para atender a todas las cuestiones administrativas internas del Ministerio, ¿verdad? Hay mucho desafío ahí para organizar y dar soporte a los, digamos, técnicos misionales. Están todos los técnicos administrativos que permitan eso. En la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también hay tres gerentes, me parece así. Esa es una figura que antes no teníamos, ¿verdad? Así es. Dentro de los ministerios, el cargo es gerente general, ¿verdad? Porque ahora con estas modificaciones sí tenemos. Asimismo, es una nueva figura de Sí. coordinación de manera a poder justamente impulsar las políticas de eficiencia administrativa y de tanto recursos humanos como recursos, digamos, de otro tipo, financiero, administrativo, y tener una coordinación mejor entre las diferentes áreas administrativas que absorbimos, digamos, de los otros ministerios, ¿verdad? Entonces, es desafiante realmente las nuevas figuras, de manera que hay también mucha expectativa al respecto, ¿verdad? La semana pasada hablamos con el ministro de Economía, con el doctor Carlos Fernández Valdovinos, que hasta ahora estoy viendo en la prensa, acá a nivel local sí que no tanto, más o menos, porque no nos gusta tanto destacar la cuestión positiva, pero en la prensa internacional, especialista en el tema económico, esta histórica colocación de los bonos soberanos en el mercado internacional, sobre todo en nuestra moneda, y por valor supera los 1.000 millones de dólares. Y a renglón seguido, dice el ministro de Economía, si bien logramos estas colocaciones históricas, ahora tenemos que seguir trabajando en reformas que son importantes, como la reforma estructural del Estado, y esto que también es clave y tiene que ver con la ley del servicio civil. ¿Qué es la ley del servicio civil, Andrea Picasso? Explicarnos para que la gente entienda qué implica esto. Es un proyecto que en realidad ya se había presentado en el gobierno anterior, pero que ahora desde el Ministerio de Economía se están haciendo algunos ajustes a ese proyecto que ya se había presentado. ¿Es así? Es así, Jorge. Fíjate que este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo en octubre de 2022. Y con este nuevo gobierno en el marco de una serie de reformas que se están dando, la creación del MEF es una de ellas, y el proyecto que también ya presenta, las modificaciones que se han presentado al proyecto de organización administrativa del Estado también. Con esto se pretende seguir impulsando este marco de reformas. En este caso hace específicamente a lo que es el servicio civil. Sabemos, Jorge, y justamente ha sido una situación bastante difundida en el último tiempo, que la ley 1626, ese es el marco legal actual que envuelve al servicio civil, ha presentado algunas situaciones y para nosotros representan lecciones aprendidas. Entonces, en ese marco de las lecciones aprendidas y las situaciones que se generaron con la 1626, marco legal actual sobre el servicio, sobre nosotros,
los servidores públicos. Entonces es que estamos trabajando realmente con un equipo y de manera bastante intensa para recoger esas lecciones, para salvar lagunas que también se presentan, y entonces vamos a acercar el día lunes las propuestas de modificación a ese proyecto del servicio civil. Podemos entrar, Horacio, ya en algunos detalles. El propio ministro habló de que esto tiene 3 patas, ¿verdad? Ahora con precisión, ¿verdad? Convengamos que tuvimos una discusión mediática, política, sobre el tema de las contrataciones, el tema de, ¿cómo es que le llamaban los nepo babies, etcétera, etcétera? Que no es una cuestión nueva, ¿verdad? Sí hay grados de responsabilidades en ese sentido. Y recuerdo una entrevista que le hicieron al presidente Peña, dice, claro que eso nos preocupa a nosotros desde el gobierno, por eso estamos planteando algunas modificaciones y por eso estamos planteando de manera urgente esto que tiene que ver con la ley del servicio civil. ¿En qué va a mejorar toda esta discusión que se está dando en el tema de las contrataciones, etcétera, etcétera, los ascensos, para, ¿cómo decir?, para darle más importancia al rol del servidor público, que no quede el rol del servidor público, ese entró porque tiene un buen padrino, ese entró, sino darle una categoría distinta, Horacio. Bueno, realmente la ley, así como dijo la viceministra, busca primero reformar a la actual ley de la función pública. Esta ley, de hecho, de la misma denominación, tenemos que hacer una ley de la función pública y del servicio de la carrera civil. Es decir, va a entrar a regular no solamente aspectos generales para todas las instituciones públicas, cualquiera sea el ámbito, incluyendo al ámbito de los 3 poderes del Estado. Es decir, tiene un capítulo primero general. No obstante, justamente uno de los aprendizajes de la 1626 fue justamente la necesidad de establecer con claridad quiénes van a ser los órganos de aplicación que respeten las autonomías constitucionales. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede, básicamente, inmiscuirse en cuestiones que son del Poder Legislativo o del Poder Judicial, ¿verdad? Obviamente, estos poderes y otros de categoría constitucional van a seguir teniendo el rol de aplicadores de esas reglas generales, ¿verdad?, que van a estar en la ley, pero además, algo muy relevante es un control y una regulación de la carrera del servicio civil. Así como la carrera del servicio diplomático y consular, la carrera militar, policial, la bancaria pública, que creo que es un muy buen ejemplo, ¿verdad?, de éxito, va a tener unas reglas de ingreso más claras, del tipo de vínculo, luego del tipo de ascenso, cómo va a poder ascender el funcionario público en razón de su mérito, en razón de haber obtenido algún grado académico, de su formación, de su experiencia también. Y también hay un capítulo que es muy interesante, yo te diría que va a ser va a tener una gran importancia, son los directivos públicos. Hay todo un capítulo dentro de la carrera para los directivos públicos que básicamente busca jerarquizar las funciones de personas de alta calificación y experiencia en la función pública que puedan ir a ocupar puestos de decisión gerenciales a diferentes entidades del Estado. Entonces, esto se va a reconocer y lo más importante, que se va a acceder por concurso público de oposición a esos cargos. Obviamente que necesariamente tienen que seguir quedando ciertos cargos de confianza, pero justamente la idea es limitarlos de manera más específica y no solamente eso, sino que establecer requisitos mínimos de formación y de perfil para poder ocuparlos. Esos serían básicamente cuestiones más importantes en cuanto a la estructura general que me preguntabas, Jorge. Este tema del ingreso de los funcionarios públicos, ¿cómo es que no se cumple? Porque en teoría ya tenemos, he escuchado en la discusión la obligación de que el que ingresa lo haga a través de un concurso público. ¿En qué cambia ahora esto? Te doy un poco de contexto, sí, Jorge. La 1626 es del año 2000. La obligatoriedad de concursos en Paraguay se reglamentó recién a partir del 2015. Sí. Sin embargo, aún así, hay otras instituciones que venían aplicando concursos. De ellas está el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, ya desde años, y que se han venido construyendo criterios, se ha blindado una carrera profesional altamente técnica. En el resto de las entidades se presentan estas
situaciones. Primero, obligatoriedad del concurso desde el 2015. Pero sobre todo la problemática se ha dado hay varias entidades con acciones de inconstitucionalidad sobre la 1626. Entonces, eso es parte de lo que queremos salvar. Por un lado, la Corte Suprema, una acción de constitucionalidad. Otros poderes, el legislativo, por ejemplo, que tiene y anualmente se exceptúa de la aplicación de la 1626. Entonces, prácticamente podemos decir que en el Ejecutivo se da el ingreso por concurso, pero hay otras instituciones en uso de sus atribuciones constitucionales, Corte Suprema o el Legislativo que se exceptúa a través de otra ley, donde no se está aplicando esto, ¿verdad? Queremos salvar esa situación con esta nueva legislación que se propone, con los ajustes que se proponen, y en este sentido creo que es sumamente importante, Jorge, hablar de la autoridad de aplicación, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el principal punto atacado en la 1626. Hoy queremos cambiar eso y que realmente, como explicaba Horacio también, yo también fruto de esta construcción y trayectoria que se da en entidades que han blindado su carrera civil, como Hacienda, como el Banco Central. Entonces, queremos que haya principios generales, el concurso, aún bajo un programa de directivos públicos, el concurso debe ser el único mecanismo de ingreso a la función pública. De nuevo, aún en los cargos directivos, ¿verdad? Y bueno, esto por lo general, y después algunos aspectos también particulares donde la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de este Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional que hoy me toca también encabezar, pueda hacerlo sobre el Poder Ejecutivo. Entonces, este es un modelo que se aplica en bastantes países. Por supuesto que hicimos una comparación de legislaciones y mejores prácticas internacionales también, donde vemos, el Ministerio de Economía tiene esta rectoría sobre entidades del Ejecutivo. Hoy actualmente sí se aplican concursos en todas las instituciones. De hecho, hay una plataforma, Paraguay Concursa, que en los últimos años también creo que ya se ha instalado en la gente, ¿verdad? Pero estas situaciones que se plantearon y que queremos resolver con la propuesta, que tienen que ver con otras instituciones o poderes que no las aplican por algunas situaciones, inconstitucionalidad o excepción al marco legal vigente, entonces eso es lo que tratamos de resolver con definiciones claras de la autoridad de aplicación, ¿verdad? Entonces por eso decimos, hay una parte general, hay otra parte específica. En esta parte específica se establecen estos también criterios, metodologías y demás. Y sobre todo, la trayectoria del funcionario público. Hoy nosotros como servidores públicos también requerimos tener esa visión de cómo vamos a ir creciendo en una carrera dentro del servicio civil. Entonces se definen diferentes grados, diferentes puestos, grupos ocupacionales que definan la trayectoria del servidor público. Con esto que estás explicando la viceministra Horacio, estos dos poderes del Estado, el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, Poder Legislativo, van a tener que ajustarse también a esto. No van a poder plantear eso que estás diciendo, lo de la inconstitucionalidad, lo del Poder Judicial, o que desde el Poder Legislativo digan nosotros no nos sometemos a, como pasa hoy, según dijiste, a la ley 1626. Hoy la ley 6026, de hecho, al inicio mismo tiene un alcance, ¿verdad? Dice, este es el alcance de toda la ley. Entonces, ese fue uno de los principales puntos atacados a través de las diversas inconstitucionalidades. Hoy hacemos una clara división de eso diciendo, estos son los principios generales. Y el Ministerio de Economía tiene esta rectoría en la parte específica sobre las instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, entendemos, la propuesta pretende que los criterios generales, la idoneidad, el ingreso exclusivo por concurso, pueda ser aplicado por los diferentes poderes, aún siendo respetuosos de las atribuciones constitucionales que los mismos tienen. Porque acá también, esto es importante aclarar, con toda esta discusión que se ha generado en torno a los Nepo Babies y compañía, básicamente se centró en un poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Sin embargo, la responsabilidad se le tira al Poder Ejecutivo. Y el otro día, en un análisis político, ustedes son técnicos, pero en un análisis político que nos hizo el ministro del Interior, Enrique Riera, decía, ¿qué puede hacer el presidente de la República hoy, cuando no tenemos todavía esta ley del servicio civil aprobada? ¿Qué se puede hacer hoy? Enfrentarse con ese poder del Estado, inmiscuirse con ese poder del Estado,
ese poder, desafiarlos a ellos, ese poder del Estado que le tiene que aprobar el presupuesto, ese poder del Estado que tiene que aprobar la ley hambre cero en las escuelas. Entonces, yo por eso digo, una manera de cortar de raíz esto, que es una práctica que viene desde hace años, no se da solamente ahora, yo creo que este es así como estamos explicando, como están explicando ustedes, me parece que es un primer paso. No sé si un primer paso va a ser fundamental para hacer esas correcciones que hoy tanto cuestionamos, ¿verdad? Un tema que me parece que es importante destacar, que la propia Constitución es la que tiene el capítulo de los derechos laborales y de la función pública. Tenemos también ahí normas que básicamente quieren resguardar la igualdad. La Constitución, en su artículo 47, justamente nos exige sin más requisitos que la idoneidad. Entonces, básicamente lo que hace el Poder Ejecutivo, o puede hacer y debe hacer, es su misión, es justamente proponer reformas al marco jurídico vigente y tratar de que esas reglas generales, sin inmiscuirse en las competencias de los demás poderes, puedan establecer criterios mínimos, pero obviamente que la aplicación de esas reglas nuevas que se proponen van a quedar a su vez como competencia de las cabezas de los diferentes poderes. Y acá me gustaría diferenciar, Jorge, porque a veces un poco se mezcla esto en la discusión, que están los funcionarios, digamos, del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene funcionarios de la carrera judicial, pero también tiene sus funcionarios de la carrera administrativa. Entonces, obviamente, tienen reglas distintas. Aquí los requisitos de la carrera civil sí se van a poder tener por lo menos como referencia para ir a regular, digamos que la Corte pueda regular y ejercer su función de superintendencia también dentro de su funcionariado, teniendo esta herramienta nueva. Lo mismo con el Poder Legislativo, ¿verdad? Una cosa son los funcionarios, que son los órganos políticos elegidos, ¿verdad? Por elecciones, ¿verdad? Los miembros del Congreso Nacional, pero tienen un soporte administrativo. Entonces, para este tipo de funcionarios es donde estas reglas generales pretenden establecer criterios mínimos para acceso, ascenso, promoción y también para salida, es decir, salida en buenos términos o en términos de que hayan incumplido o cometido algún hecho irregular, ¿verdad? Entonces, y también la responsabilidad del funcionario público. Eso es algo muy importante que vemos que faltaba una regulación más precisa, ¿verdad? De lo que dice la Constitución, cuando aquel funcionario o contratado o empleado público haya cometido un hecho irregular que haya producido un daño a su institución o a otra institución del Estado, o bien el Estado haya tenido que responder ante terceros por esa desidia, por esas omisiones del funcionario, y luego obviamente se regula la repetición de esos pagos, ¿verdad? Por eso está muy digamos, aliado y trabajando de cerca también la Procuraduría General de la República, que con su nueva ley orgánica del 2021 justamente busca también mayor regulación para ese aspecto. Claro. Y lo otro también, que es un tema sensible, no sé si Horacio dijiste en algún momento que se va a limitar ahora con este proyecto de ley los famosos cargos de confianza. Los cargos de confianza tienen que existir. Claro. Eso no hay, o sea, pero se tiene que limitar, viceministra. Los cargos de confianza actualmente están regulados, pero poderes tales como el legislativo tienen una excepción de la aplicación de esa ley. Entonces se ha presentado esta situación actual. La propuesta sí, por supuesto que considera la posibilidad de los cargos de confianza, que los define inclusive, que son 4 que deberían ser el asesor jurídico, el director general de Administración y Finanzas, o como se llama en cada institución, el secretario general y el jefe de gabinete, que son personas que la autoridad del momento necesita tener de manera cercana. También la otra ley, la ley de racionalización del gasto, que es de 2020, también define los cargos de confianza y topea a 3, ¿verdad? Eso está también vigente. En línea con este marco legal es que va nuestra propuesta ahora, ¿verdad? Pero la idea fundamental es eso que te destacaba, Jorge, que tiene que ver con que la autoridad de aplicación lo aplique efectivamente, ¿verdad? Hoy también escuchamos que dicen, no, sí, ya hay una ley, pero hay órganos que no la aplican.
¿Por qué? Porque se atacó fundamentalmente eso, las atribuciones constitucionales de cada uno de los órganos. Entendemos que con esta propuesta esto se salva, define y está en línea con todo el marco legal que tiene que ver, que habla de nepotismo y demás, con la ley de racionalización del gasto público, que topea hasta 3 asesores. ¿Y por qué decimos que topea hasta 3 asesores? ¿Y cuál es la característica de estos asesores? Termina el periodo de la autoridad de turno y se tiene que desvincular de la función pública automáticamente, ¿verdad? Pero una de las innovaciones de la propuesta tiene también que ver, explicaba nuestro gerente general, lo de directivos públicos. Hay otro grupo de directivos que también deberían pasar por un proceso de concurso. Si hablamos que el ingreso a la función pública es de manera exclusiva a través de un concurso, lo que sería de manera ideal, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con las propuestas y las innovaciones. El tema de la autoridad de aplicación es sin duda un punto crítico que entendemos puede mejorar el contexto y al final un impacto no solo en las finanzas públicas, también en lo que tenga que ver con la profesionalización del servicio civil. Estamos hablando de números importantes en cuanto a lo que los funcionarios, servidores públicos también generan, son quienes desarrollan las políticas públicas. Entonces, el impacto que se puede dar con la profesionalización, con asegurar en un periodo que esto vaya jerarquizándose, que quien entra tenga una trayectoria, que sepa de antemano sus diferentes grados. Eso es, parte general, criterios, metodologías, para todos, idoneidad, concurso. Parte específica, rectoría, Ministerio de Economía, carrera del servicio civil, con claridad. Vos ves la trayectoria, ves los escalones que vas pasando, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta propuesta y creemos que este momento que se ha generado también se constituye en una ventana de oportunidad para impulsar estas modificaciones que son necesarias. Tema cargos de confianza. Ahí no sé si son dos proyectos distintos. En cargo de confianza, se entiende, yo le puedo llevar a mi hijo. ¿Se puede hacer eso? En realidad, la idoneidad es el requisito, ¿verdad? Pero si es cargo de confianza, es la decisión del administrador de turno decidir a quién le llevo. Claro, eso ocurre que tiene que tener un perfil mínimo. Ejemplo, un asesor jurídico. Claro, pues está regulado eso, va a estar contemplado eso en la ley. Claro, tiene que tener un perfil mínimo para acreditar la idoneidad, porque aun cuando la vinculación con el Estado dependa de la confianza de la autoridad, no puede sobrepasar sobre el requisito constitucional de idoneidad. Necesariamente uno no puede, digamos, tener una persona en un cargo de confianza si esa persona no es capaz de desenvolverse en el cargo. Pero está en las leyes. O en el proyecto. Claro. Tiene que estar expresamente. Por supuesto, sí, tiene que estar, por supuesto. Claro, porque hoy ese es un hecho que estamos viendo en un poder del Estado, en el poder legislativo, ¿verdad? Aprovechando esa figura de asesor o el cargo de confianza, le lleva a mi hijo que terminó el colegio el año pasado, ¿verdad? Así mismo. ¿Y cuál es el perfil técnico que pueda tener esa persona para asesorar? Ninguno, ¿verdad? Entonces supongo yo que eso también está contemplado o debería estar contemplado en este proyecto. Sí, y de hecho están en normas vigentes, como decía la viceministra, en la Ley de Racionalización de Gastos Públicos del año 2020, hay justamente una limitación de 3 asesores para la máxima autoridad institucional o de los órganos colegiados también, solamente que ahí falta básicamente complementar con los requisitos mínimos que deben tener los asesores, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué perfiles van a tener? Definir, y eso cada autoridad tiene que determinar, ¿verdad? Cada autoridad, digo las autónomas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del nuevo Viceministerio de Capital Humano, va a ser el rector en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Esto también es importante. No voy a decir el nombre de la institución. A mí me contaba la semana pasada, una institución del Estado. Con todo respeto a los sindicalistas que cumplen su rol de sindicalistas, ¿verdad? No los que se dedican a hacer el apriete a los ministros de turno, ¿verdad? Me contaba un economista, estudió afuera, una formación académica importante, le ascendieron a un cargo de director y no tenía el perfil técnico necesario. ¿Por qué lo hicieron? Para calmar las aguas, para que no cree turbulencia en esta institución, pero un sindicalista que tiene cierta influencia y poder dentro de esa institución. En teoría, con esto, eso ya no se podría hacer. En teoría. O sea, no digo en teoría. En la práctica eso ya no se va a poder hacer si aprobamos esta ley del servicio civil. La innovación, Jorge, es básicamente que
se limita mucho más con la propuesta a cuáles son los cargos de confianza. Hay otros cargos directivos que, si bien hoy en muchas instituciones públicas son considerados de confianza, van a pasar a ser directivos públicos con un sistema de concurso para acceder y para ascender. Es decir, ya no va a depender de la confianza, Claro. sino que van a tener que pasar, así como un ingreso a la carrera, el ingreso como directivo público en la mayoría de los cargos directivos, justamente ya va a ser por concurso. Entonces, justamente para tratar de resguardar el criterio constitucional de idoneidad, ¿verdad? Otros sí van a permanecer como cargos de confianza directos, pero obviamente con requisitos mínimos que cumplir en cuanto a la idoneidad también, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta vamos a seguir hablando brevemente sobre esta iniciativa que en teoría, digo, no sé qué cambie, se presentaría mañana este proyecto de ley del servicio civil. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Y aprovecho para agradecer a Gilardini por la camisa, por el saco que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Bueno, para ir redondeando el tema del proyecto del servicio civil, vi también que decía, esto por supuesto no es retroactivo, o sea, en el sentido es para adelante, a los que ya están, ¿verdad? Eso hay que aclarar también porque genera preocupación, eso hay que aclarar para los que vendrán, ¿verdad? Absolutamente, no se puede aplicar la retroactividad de Categórico. una Pues ley. hay que aclarar entonces, igual porque se generan siempre preocupaciones Sí. naturales. Lo otro, en esto, cuando el ministro dice son reformas urgentes y necesarias, cuando el ministro de Economía dice eso, uno supone que habría un entendimiento de la clase política, parlamento, donde se tiene que aprobar esto, de que esto corra. Porque cuando hablábamos en estos días acerca de esta propuesta, mencionaba la viceministra, ya tenemos la ley 1626, pero buscaron el argumento jurídico para que en algunos poderes del Estado esto no se aplique. ¿Qué garantías tenemos hoy de que no suceda de vuelta con esto? Va a quedar en manos de quienes tienen que aprobar esta ley. ¿Qué garantías tenemos de que no se vuelva a repetir, de que no se busque alguna salida, alguna ventanita para evitar el concurso, para cuando se topea los cargos de confianza, cuando se topea a 3 o 4 en algunos lugares, no se meta a 10? ¿Cómo? Supongo que eso todo tiene que estar Totalmente. bien aclarado y especificado en esta normativa. Pero de nuevo, Jorge, el equipo multidisciplinario que está trabajando en esto, por supuesto que atendió, y yo arrancaba esta conversación diciendo que hemos aprendido lecciones de la implementación de la 1626. Son 20 años de implementación de la 1626. 15 años se tardó en reglamentar el ingreso por concurso, ¿verdad? Ya identificamos en un primer momento, por lo menos esas lecciones creo que ya las hemos aprendido, y justamente eso hace a cómo está hoy definido lo que se va a presentar como propuesta, las modificaciones que van a ser presentadas, ¿verdad? Entonces es aprender, es tratar de que esos errores, por supuesto, no se repitan, en el sentido de definir, estos son criterios generales. Estos son criterios generales, por eso el principal punto que se atacó de nuevo tenía que ver con que era un órgano del Ejecutivo quien tenía atribuciones de rectoría sobre otros poderes del Estado, sea, Poder Judicial, sea la Contraloría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con esta propuesta entendemos que puede levantarse ese punto, pero sobre todo, también la participación, esto lo construimos entre todos, ¿verdad? Somos varios poderes del Estado, cada uno con sus atribuciones constitucionales. La ciudadanía también es un actor importante. Este momento que se genera hoy y que nos permite presentar estas modificaciones y saber que van a ser tratadas también en la brevedad, bajo el entendimiento de que todos estamos buscando que mejores prácticas en el ámbito del servicio civil también pueda tener nuestro país y nos impulsen para el crecimiento económico. Entendemos que con la propuesta y con la forma que está diseñado, lo que se va a presentar también el día lunes, pueden salvarse estas situaciones, que ha sido lo que se ha atacado más en la 1626. Vamos a necesitar igual una ley antinepotismo. La hay. Hoy día ese tipo de cuestiones de conductas disvaliosas están reguladas en leyes especiales. No obstante, hay una reglamentación que está en el proyecto que busca también
abarcar y comprender las situaciones, digamos, de ese tipo de conductas, ¿verdad? Que busca realmente limitar. De hecho, el diseño en sí mismo que estuvimos hablando ya limita, porque en realidad la idoneidad es el requisito, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, Jorge, las leyes actuales vinculan a un concurso público de oposición la excepción para este tipo de designaciones. Es decir, si se produce la designación a través de un concurso, no se tiene en cuenta el vínculo de parentesco, digamos, de consanguinidad o afinidad con la autoridad que designa, ya que la vinculación se legitima a través del concurso público de oposición, ¿verdad? Y justamente esta ley, prácticamente en todos sus capítulos, repite y marca de que tanto para el ingreso como la promoción interna, para pasar de un grupo ocupacional a otro e ir avanzando en los peldaños subsecuentes de la carrera civil, la idoneidad y el concurso público es la regla. O sea, no es solamente el ingreso, que tal vez es lo más común, que la ciudadanía se pregunta cómo ingresó, pero en realidad es cómo ascendió, cómo logró ascender y llegar a esos grados directivos, por ejemplo, a lo largo de la carrera, ¿verdad? Hay veces que se produce más rápido que otras, ¿verdad? Y hay que analizar caso a caso a ver si realmente hay un criterio de idoneidad para el avance en la carrera. Eso también se busca. Dijiste, viceministra, ya hay una, yo dije antinepotismo, dijiste ya hay, pero necesitamos, yo creo que con esto que aclara también que va a estar en esta normativa lo de la idoneidad, va a hacer falta de vuelta ahora que está esta iniciativa popular, no sé cuántas firmas se han juntado, hay otro proyecto, el tema de hacer algunos ajustes. ¿Vamos a necesitar hacer otra ley con respecto a eso o con esta ley del servicio civil ya basta, sobre todo cuando esto que mencionaba Horacio con el tema de la idoneidad? La propuesta a ser presentada efectivamente también incorpora lo del cuarto grado de afinidad, segundo de estoy diciendo al revés, ¿verdad? Segundo de consanguinidad, cuarto de afinidad. Ya lo incorpora, ya lo incorpora en línea, porque hoy no, ya lo hay, hoy hay una ley antinepotismo, entonces en línea, pero complementando y ampliando los criterios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la forma de ingreso al sector público es por concurso, ingreso y promoción. Y la idoneidad debe ser, ahí introduce también la propuesta lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño. Entonces, introduce este concepto también para que se pueda dar esa progresión en la carrera del servidor público, ¿verdad? Son varias innovaciones que se dan en este marco legal, pero en línea de nuevo con la legislación actual, ¿verdad? Hoy ya hay una ley de nepotismo, hay varias propuestas también que serán presentadas. De hecho, en línea con eso es que aquí también busca hacer ese cerrojo de doble manera, ¿verdad? Aparte de la idoneidad, el concurso también define esas situaciones. ¿Cómo se garantiza de la transparencia en los concursos públicos? Convengamos que también eso ha generado dudas, ¿verdad? Hemos tenido denuncias, el concurso no fue transparente, el concurso fue amañado, se filtraron los temarios para el concurso, hemos escuchado eso. En esta normativa que en teoría se presenta mañana, ¿cómo se ajusta eso para darle transparencia a los procesos de los concursos públicos? Y yo te diría que comparando las normas actuales, lo que hace este proyecto busca regular con rango legal mayores aspectos ya del concurso, ¿verdad? Muchas veces tuvimos cuestiones de la reglamentación, o sea, que estaban a nivel reglamentario, ahora ya se elevan a nivel legal, lo cual hace que sea mucho más difícil saltarse los pasos necesarios. Por ejemplo, transparencia de las bases y de qué requisitos y cómo se van a acreditar, a través de qué mecanismos se van a acreditar cada uno de los requisitos exigidos, ¿verdad? Las bases para los exámenes, la forma de evaluación, quiénes van a ser los evaluadores, cómo se van a conocer las devoluciones, los puntajes de cada evaluador y de que los interesados puedan controlar justamente cada etapa, ¿verdad? También hay un mecanismo justamente para quejas, denuncias, etcétera, ante incumplimientos por parte de los organismos de aplicación de estos trámites, ¿verdad? O sea, existe todo un diseño para tratar de garantizar. Pero obviamente, Jorge, la norma es un diseño, una secuencia de pasos establecidos que dependen mucho del aplicador, ¿verdad?
Es por eso que en muchas instituciones, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, en el Banco Central tiene un histórico proceso de concurso. Sí. Lo mismo el Ministerio de Hacienda, ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, tiene ese aprendizaje y es cuestión de entrevistar y hablar con esos funcionarios de cómo se ha dado en la historia el ascenso, el ingreso, la promoción. Y yo creo que también por el resultado habla un poco la institución, ¿verdad? Entonces, depende mucho también de cómo van a encarar las autoridades la aplicación de la normativa actual o la que se proyecta, ¿verdad? Pero cómo también esto es importante para jerarquizar al funcionario público, ¿verdad? Sí. Porque el funcionario del Banco Central, orgulloso te dice que es el Banco Central porque ya ante la opinión pública se sabe que el que entró allí entró, no precisamente porque tuvo un muy buen padrino. Y lo mismo ahora, eso que estás diciendo con lo que era el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Pero el resto de funcionarios públicos ya se pone en duda acerca de si entró a ocupar ese cargo precisamente por su idoneidad o porque tuvo un buen padrino. Entonces eso también va a ayudar a jerarquizar. Y yo siempre digo, si nosotros le metemos a todos los funcionarios públicos, no mejoramos los niveles salariales, vamos a ser el Estado va a ser administrado, perdón que lo diga, por mediocres. ¿Quién va a ser el que se fue a estudiar afuera, el que tiene una formación, qué motivación va a tener para ingresar a la función pública? Ninguna, vaya al sector privado. Así mismo, es que de hecho es una competencia por el mejor capital humano, ¿verdad? El capital humano está y tanto el sector público como el privado compiten para tener los mejores talentos y obviamente tiene que ser condiciones, no solamente el salario, sino que se garantice que haya transparencia al ingreso y la promoción, sí. Que uno tenga una certeza de que en realidad si se capacita, hace bien sus trabajos, es disciplinado, no comete ningún tipo de irregularidad, actos de corrupción, va a tener éxito en su carrera civil como funcionario. Y sobre todo, yo creo que esto es neurálgico, el ingreso y el ascenso y la promoción por idoneidad garantiza la independencia del funcionario público. Si no le debe el cargo a nadie, sino a su sola preparación y su sola idoneidad. No le debe el cargo a nadie. Y eso hace a la legitimidad de lo que él pueda hacer luego en su rol de funcionario. Tiene mucho más libertad e independencia de tomar las decisiones a las cuales es llamado. Claro, porque no está pendiente de los vaivenes políticos, del cambio de gobierno, o sea, porque está allí por una cuestión por su profesionalismo, ¿verdad? No. Pero imagínate que esta situación, esta construcción que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda han venido realizando en los últimos años pueda tener un derrame en el resto de las instituciones. Sí. Cuando hablamos de profesionalización y de jerarquizar al servidor público, hay evidencia de que no solo tenés un impacto en una mejora en la calidad de las políticas públicas, sino también en los niveles de corrupción, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo esto puede tener un impacto tremendo en otros indicadores económicos, sí. ¿Verdad? Fíjate, te decía, obligatoriedad del concurso desde el 2015 recién regulada. Ministerio de Hacienda, voy a poner mi ejemplo, yo entré por concurso como pasante, ni siquiera como funcionaria ni contratada, como pasante ya en el 2005. A partir de ahí, estas instituciones han venido realizando procesos continuos y sistemáticos de concursos públicos de oposición, donde el mérito es el principal criterio, la principal variable de selección, la idoneidad, como lo define la Constitución. Entonces, que podamos hacer el derrame de esto, y es una construcción de nuevo, Jorge, y a toda la ciudadanía, porque la transparencia aquí, que podamos transparentar, todo debe ser publicado. Eso también es cada una de las etapas. A ver, la lista de los postulantes, publicado. La lista de los seleccionados en la etapa 1, evaluación curricular, publicada. La lista de los seleccionados en la siguiente etapa, ya evaluación de conocimientos, publicada, ¿verdad? Entonces ahí, y la participación de la gente, que se pueda ver, la transparencia realmente va a tener aquí un impacto súper importante en esta profesionalización y levantar los niveles de los servidores públicos. Andrea Picasso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Ministerio de Economía, gracias por su tiempo, muy amable. Señor, gracias. Horacio Coda, gerente general del Ministerio de Economía, gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que es el inicio de un amplio debate que recién va a arrancar con esto, ¿verdad? Sí. Hay mucho para debatir, mucho para conversar y de hecho esto es nada más que el inicio, porque hay funcionarios públicos que van a estar interesados, por supuesto,
gente que quiere ingresar a la función pública también. Con estas reglas claras, yo creo que la función pública va a ser más atractiva también, Sí. digamos, a los mejores talentos. Así mismo. Hay que competir por los mejores talentos. Totalmente. Gracias por tu tiempo, muy amable. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos por Unicanal, por Canal 3, el tercer tema, protección a trabajadores y control a empresas. Vamos a desarrollar ahora, ya está con nosotros la ministra del Trabajo, la doctora Mónica Recalde. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, a ver, yo decía la semana pasada, cuando se dio el caso de esta empresa, la fábrica de embutidos, lo primero que nos vino a la mente fue esa trágica mañana de domingo a las 11:05 en el barrio Trinidad, 1 de agosto del 2004, Coahulanhos. Nosotros dijimos que a partir de esa trágico suceso que le costó la vida a 400 personas, tuvimos que haber aprendido. Y ahí hay una responsabilidad, por un lado, de las autoridades que tienen que hacer el control, pero también del sector privado. El sector privado que se tiene que adecuar. Y decíamos también que están las ordenanzas, están las disposiciones legales, la salida de emergencia, el protocolo, el sistema de incendio. Todo eso está porque tiene una función. No es un capricho nomás de la autoridad que tiene que hacer cumplir o porque se le ocurrió a alguien nomás, sino tiene eso una explicación. Y si nosotros no asumimos eso como un compromiso y que tiene que ver con la protección de la vida de los trabajadores, vamos a seguir teniendo casos como el que tuvimos la semana pasada, que le costó la vida a un trabajador de 25 años. ¿Cómo hacemos para crear esa conciencia, ministra? Bueno, Jorge, el tema de la protección del trabajador dentro de sus lugares de trabajo tiene toda una historia detrás, ¿verdad? A partir del año 2010 aproximadamente se vino trabajando fuertemente ya con lo que son las políticas de riesgos laborales. Comenzaron algunos médicos laboralistas y también algunos ingenieros industriales a especializarse sobre estos temas. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene compromisos internacionales que cumplir en materia de riesgos. Y es así como decís, tuvimos que lamentar de nuevo una vida de un trabajador. Ningún trabajador merece morir dentro de su lugar de trabajo. Uno va a buscar su sustento día a día y las medidas de seguridad deben ser un principio rector en todas las empresas. No solamente en empresas que están enfocadas a trabajos específicos y peligrosos, sino también en todo tipo de empresas. Nosotros cuando hacemos las fiscalizaciones de salud y seguridad ocupacional, observamos que pocas empresas tienen políticas de riesgo. Solo las empresas grandes, aquellas empresas que son multinacionales o que cumplen, ¿verdad?, grandes volúmenes de inversión en el exterior o acá adentro, cumplen con las medidas de seguridad. Pero así también nos llama bastante la atención de que las pequeñas y las medianas empresas están comenzando también a preguntar y a responder ante estas medidas. Pero como mencionás, el control juega un papel fundamental, tanto desde el Ministerio de Trabajo como de otras instituciones públicas que cumplen el rol contralor de las medidas de seguridad, de prevención, y es en eso que vamos a estar. Ya el año pasado diseñamos un pequeño programa, pero vamos a acelerar la introducción y la incorporación de todo el equipo de varios ministerios para poder arrancar más fuerte con esto y poder tomar mayor conciencia y mejorar por sobre todo los controles dentro de las empresas. El jueves de la semana pasada me tocó hablar con Guillermo Sosa, estuvo en el cargo de ministro. Y me recordaba, acá tengo la copia, 25 páginas tiene. Esto se firmó, esto se aprobó el 15 de diciembre del 2017, gobierno de Cartes. La ley que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. Y me contaba Guillermo Sosa de que esto no está reglamentado. No se reglamentó. ¿Por qué?
Esto tuvo varias fases en el gobierno anterior. Hubo un intento de reglamentación del artículo 22, pero en aquel entonces la dirección jurídica de la presidencia había rechazado el proyecto porque decía que no se podría reglamentar únicamente el Consejo de Prevención de Riesgos Laborales, sino que se tenía que reglamentar in extenso la ley. Eso ocurrió aproximadamente en el año 2021, pero posteriormente no hubo más ningún intento de elaborar este proyecto. Si bien nosotros encontramos dentro de los archivos del Ministerio la conformación de un equipo que reglamenta esta ley, nunca tuvimos a la vista ningún tipo de producto ni ningún tipo de otro tipo de colaboración que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, acordando con los abogados laboralistas, también con el gremio de los sindicatos que tuvimos reunidos la semana pasada también, es un punto de la agenda y han pedido que se traiga justamente a la vista este proyecto para sentarnos a discutir y reglamentar. Claro, porque nos contaban de que esto se elaboró con cooperación técnica de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. No sé si se llegó a llamar, tiene que hacer una tripartita, gobierno, empresas, trabajadores, para la reglamentación correspondiente, pero ¿qué es lo que nos dice y qué es lo que nos garantizaría la reglamentación de esta ley 5.804, ministra? Bueno, sobre el punto, mañana lunes Sí. he convocado a una reunión a todos los ministros involucrados, al ministro del MADES, de SENACSA, Ministerio de Salud, IPS, el Ministerio de Industria, para justamente abordar este tema, abordar lo ocurrido la semana pasada, pero también llevar adelante. ¿Qué es lo que nos garantizaría el diseño de la hoja de ruta de los protocolos? Ahí está. Para poder implementar en diferentes tipos de actividades económicas. Hoy cada empresa con más de 50 trabajadores tiene la obligación de tener un técnico en salud y seguridad ocupacional y cuando tienen más de 100, un ingeniero industrial. Pero eso evidentemente queda al arbitrio de cada ocupación diseñar su propia política, tanto en términos de seguridad, de riesgo, de higiene, de señalización, de evacuación, de manipulación. Sin embargo, con este consejo se van a dictar esas políticas con respecto a las actividades económicas que se tienen que tener y los mecanismos de control mucho más efectivos para que las empresas directamente puedan aplicar estos protocolos estandarizados y no simplemente hacerlo de manera autónoma, ¿verdad? Que hoy la ley los permite hacer de esta manera y tener un control más específico y más coordinado también. En el caso puntual de lo que pasó en esta fábrica de embutidos la semana pasada, ya la disposición inicial con varias instituciones que mencionaste, MADES, SENACSA, ustedes, en principio un comunicado, el cierre temporal, pero ahora ya eso cambió, ya no es temporal, la clausura por un tiempo mayor, ¿verdad? No, es temporal Todavía. porque tenemos un plazo de 30 días para hacer las investigaciones, reunir los elementos correspondientes, abrir el sumario administrativo y también recopilar mayor información. Si bien en el lugar de los hechos se constituyeron nuestros inspectores y recogieron muchísimas evidencias dentro de lo que fue el lugar donde ocurrió la explosión, ¿verdad? Nos faltan aún algunas documentaciones que se van a requerir a la empresa, justamente estos protocolos. Se hicieron simulacros de evacuación, si su sistema de prevención de incendios funcionaba realmente. Hay mucha documentación todavía que analizar y bueno, hoy tenemos 30 días para realizar todas estas diligencias. Dijiste algo que me parece importante, ¿qué es lo que vamos a lograr con la reglamentación de esta ley de protección a trabajadores? El tema de los protocolos. A mí me tocó entrevistar al representante de la empresa proveedora del producto, del amoníaco, el amoníaco, y nos decía, nosotros entregamos en puerta. Lo que pasa adentro ya no es nuestra responsabilidad. Y lo que pasa adentro para manejar este producto, hay una capacitación que se requiere. No puede cualquier empleado de la empresa llevar esas garrafas o como se llame. Hay un criterio, tiene que tener traje adecuado de bioseguridad,
tienen que entender cómo se coloca, no puede tener exposición al calor, entre otras cuestiones. Entonces nosotros decimos, ¿se aplicó ese protocolo? ¿Eso quién tiene que controlar que se aplique o no de manera periódica? ¿Se tiene que hacer una especie de visita aleatoria? ¿Quién se encarga de eso, ministra? Nosotros nos encargamos conjuntamente con la municipalidad de hacer esas verificaciones, ellos más de manera de infraestructura y nosotros dentro de la protección de lo que es la vida del trabajador o la salud y la integridad del trabajador. Esos protocolos deben estar dentro de las políticas que tiene cada empresa y eso es lo que vamos a recabar ahora, porque anteriormente la empresa estaba obligada a hacer cursos de salud y seguridad ocupacional, pero cualquier tipo de cursos. Para este tipo de manipulación, como vos decís, o de traslado o de personas designadas, son cursos o capacitaciones especiales para manipular productos químicos, productos inflamables, tóxicos y las medidas de seguridad correspondientes. Estos cursos de capacitación de salud y seguridad ocupacional deben responder a cada uno de los protocolos dentro de toda la cadena de producción interna dentro de la empresa. Le entregan puerta de estos productos, quién se encarga de la conexión, de la manipulación, de llevar a un lugar seguro todas las bombas, o sea, las garrafas que contienen productos químicos. En muchas empresas, industrias grandes, frigoríficas, tienen a través de tuberías y cañerías todo lo que es la disposición y distribución del amoníaco para el almacenamiento en sí. En este caso no hemos observado eso, de acuerdo a los primeros informes que ha recogido los inspectores de salud y seguridad ocupacional, pero lo importante es que si uno va a designar a un trabajador o a varios trabajadores en la cadena de producción, antes deben contar con la capacitación correspondiente y presentar al Ministerio de Trabajo esos protocolos y esas políticas para que sean validadas y periódicamente ir haciendo las actualizaciones de lo que se va realizando. Y lo otro a propósito y que tiene que ver con el tema del protocolo, a mí me tocó escuchar un audio, y esto yo supongo que en el sumario abierto a la empresa, en la investigación que está a cargo del Ministerio Público, se tiene que determinar. Escuché un audio de un empleado de esta fábrica y dice, nosotros tuvimos que patear y derribar el portón para salir. Y escuchamos el testimonio, y digo con nombre y apellido porque se hizo cargo de lo que dijo Jessica Amarilla, hermana de uno de los empleados que tenía 80 grados de quemadura en el cuerpo, que está todavía hospitalizado. A nosotros nos contaron que se ordenó cerrar las puertas. Entonces, ¿y por qué? Nosotros le hicimos una entrevista, a mí me tocó entrevistarla a esta mujer. Y le digo, ¿por qué? Y porque no querían que esto se sepa, que se filtre, que allí hubo una explosión. Entonces decidieron cerrar las puertas. Estoy repitiendo testimonios de un trabajador y de la hermana de un empleado. Y esto si es así, quiere decir que no hay ningún protocolo, o si existía un protocolo, eso no se cumplió. Era más importante cuidar la imagen de la empresa o el prestigio de la empresa, que sí lo tiene. La empresa líder maneja el 70% del mercado en ese rubro, pero no puede ser prioridad la imagen de la empresa que la vida de los trabajadores. Totalmente de acuerdo, Jorge. Para eso, evidentemente, tuvieron que hacer simulacros anteriores por cualquier tipo de explosión. Esos están establecidos en los protocolos. Y también recuerdo en una de las entrevistas que un vecino señalaba que él vio saliendo desesperadamente y corriendo a todos los trabajadores de la empresa. Si hay protocolos de simulacro, no ocurre ese desorden dentro del proceso de salida de los trabajadores ante algún tipo de siniestro. Y escuché también hoy, ¿verdad? Y estamos en contacto también con la Fiscalía, de que hoy comenzaron las testimoniales, o sea, el viernes comenzaron las testimoniales y están recabando las informaciones correspondientes para poder verificar esas declaraciones de esos audios que corresponden. Nosotros dentro del proceso sumarial también vamos a llamar a testificales de las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, los testigos, los trabajadores y por supuesto también la gente responsable de las medidas de seguridad que debe tener la empresa. Qué importante esta parte para que se entienda, digo, en el sector privado. Pongo un ejemplo.
El colegio de mi hija cada tanto hacen simulacro por el tema de incendio. Y ella me decía, papi, al final salimos todos con la alarma y había sido, era un simulacro. Y diciéndome un poco qué sentido tiene eso, ahora si era un simulacro. Y imagínate cuando algunos interpretan de que eso podría ser una pérdida de tiempo en las empresas, en vez de estar trabajando, en vez de estar produciendo, tenemos que hacer cada tanto esto. Pensaba nomás el otro día, ministra, 1952, Gunther Vogel, el visionario que dijo ahí en una zona despoblada, con una vegetación exuberante, montar la fábrica que hoy es líder en el mercado. ¿Cómo de la noche a la mañana todo lo que en 40, 50 años se pudo haber construido, por una cuestión de no tener ese protocolo, se puede ir al tacho todo lo que se construyó? Entonces, hay que mirar ese aspecto. Hacer esos simulacros de evacuación en situaciones como de incendio, de otras cosas, no es una pérdida de tiempo, es una inversión para cuidar el producto, para cuidar la empresa. Eso también es importante que en el sector privado, en las empresas, estas plantas, las fábricas entiendan, ministra. Claro, muchas empresas piensan que esto es Sí. un gasto que no merece la pena invertir, por lo tanto el desorden dentro de la fábrica, la higiene y la seguridad están de más, pasan de lado. Sin embargo, un hecho así puede llevarte incluso a tener demandas civiles, demandas penales, Claro. incluso hasta el cierre de tu fábrica histórica, ¿verdad? En otros países, por eso, la fiscalía laboral, la fiscalización laboral es súper temida. ¿Por qué? Porque te clausuran la empresa en este tipo de casos, ¿verdad? Y nosotros hoy no tenemos esa fuerza legal como para poder hacer este tipo de disposiciones. Por lo tanto, es nuestro primer pasito que vinimos dando, el pasito a pasito, tiene que ver con los mecanismos de prevención y la concientización de cada una de las industrias o de las empresas para que los mecanismos de riesgo sean prioridad dentro de sus empresas. Eso es fundamental. El viernes por la tarde me pasaban este dato, le consulto. Cuando yo le preguntaba quién tiene que hacer ese control, me dijiste nosotros, ¿verdad? ¿Cierto que tienen solamente 3 inspectores? Tenemos 12 inspectores, 12 inspectores, pero a nivel país. Nosotros recibimos... Necesitamos más, me parece, ¿verdad? Nosotros necesitamos reforzar nuestro cuerpo inspectivo porque no sé si te acordarás, Jorge, que tuvimos que desmantelar nuestra dirección de fiscalización cuando asumimos el gobierno. La primera disposición que tomé porque el presidente de la República dijo es que se corte el tema de las irregularidades dentro del proceso de inspección y de fiscalización de las empresas. Y eso era de público conocimiento, ¿verdad? La forma en cómo operaban. Eso destruyó bastante también la imagen institucional que tiene el Ministerio de Trabajo y que hoy estamos encargados de reconstruir, pero con hechos, demostrando realmente que el trabajo es transparente, de que los fiscalizadores están capacitados y que los fiscalizadores son nuevas personas que están asumiendo ese rol. Nosotros necesitamos, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene nuestro país, que es aproximadamente 1.300.000 personas asalariadas en relación de dependencia, por lo menos 150 fiscalizadores. Sabemos que eso Ni es... el 10% no tenemos hoy. No tenemos de lo que se ni necesita. No tenemos ni siquiera el 10%. ¿Por qué? Porque esto nos obliga a nosotros a no poder hacer procedimientos de oficio o planificados. Una fiscalización no es enviar un papel con todos los documentos administrativos, es entrar, La verificación verificar in situ, tomar fotografías, hacer peritajes, hacer las evaluaciones correspondientes. Eso lleva 1 o 2 visitas por lo menos, de acuerdo a lo que es el tamaño de la industria. Y hoy estamos abocados a hacer fiscalizaciones puntuales, ya no más generales, lamentablemente de oficio. En Aguinaldo tuvimos que hacer 91 fiscalizaciones por falta de pago, por falta de incumplimiento, cuando no se llegaban a acuerdos. Nos llevó prácticamente todo el mes de enero las fiscalizaciones y ahora continuamos con eso, pero nosotros con este plan que vamos a implementar de salud y seguridad ocupacional, sí vamos a necesitar aumentar nuestro cuerpo inspectivo o de otra manera
el control del riesgo siempre va a estar ahí latente. No, el Ministerio de Trabajo no va a venir porque no tiene luego fiscalizadores, entonces no nos van a controlar. Eso tenemos que nosotros reforzar y fortalecer en el Ministerio. Y para ir redondeando y devolverle la confianza ¿cómo yo confío? ¿Quién le controla al fiscalizador? ¿Por qué se desmanteló eso? ¿Cómo adquieren otra vez confianza hacia el fiscalizador que venga con una intención genuina y no con una intención aleatoria de cuál es la fábrica que por ahí puede arreglar algo y jiquepe? O sea, hay maneras hoy con la tecnología, no sé si el término es una trazabilidad del trabajo de esas inspecciones que se puede... Hay algunas cuestiones que por una cuestión de confidencial manejo interno de las empresas no se puede contar, pero tendríamos que buscar el mecanismo de devolverle otra vez confianza a la tarea de ese fiscalizador que se va a inspeccionar una empresa. Sí, Jorge, y acá lo importante es que en el caso de que detectemos alguna irregularidad, esto no va a quedar impune. O sea, yo particularmente, así como los viceministros, vamos a encargarnos de que todos los procesos, en el caso de detección de corrupción o de irregularidades o de coimas por procesos de fiscalización o control, queden realmente, o incluso vayan a la justicia, ¿verdad? Porque es un cohecho ir a arreglar, porque muchas empresas están en situación irregular. ¿Qué es lo que más le conviene? Pagarle nomás luego al fiscalizador, Claro. o no solamente laboral, sino municipal, ambiental, de todo un poco. Y acá es un sentido ético, un sentido de honorabilidad, y que sepan que la función pública está para eso, ¿verdad? Que ellos sientan que realmente son controlados. No, porque la tecnología muchas veces evaden nomás, ¿verdad? Apagan su cámara, se van después de horas, se van sin autorizaciones. Entonces, toda la construcción de la institucionalidad hacia el control tiene que ver también con no dejar pasar hechos de corrupción en la Imagínate, institución. sobre todo está la vida en juego. Pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con el Ministerio del Trabajo. A mí en una entrevista hace un par de años me dice César Ruiz Díaz, y lo menciono porque la entrevista la hicimos al aire, presidente de Cetrapan, las inspecciones vehiculares se hacen por delivery. Y yo le digo, César, ¿cómo eso es? Y no se va el vehículo al taller para la inspección. Por delivery le envía el carnecito que el vehículo fue inspeccionado. Y el vehículo se va, se quedó sin freno y mató a 3 personas, o sea, a lo mejor no mató, pero hirió y generó daños materiales, etcétera, etcétera. Entendemos la importancia de esas cuestiones. Yo traslado nomás también lo otro. Y en la inspección le hacemos firmar un papel y ya está. No, hay que controlar in situ, verificar si funciona su protocolo, su sistema de seguridad, prevención de incendios, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender de estas experiencias negativas que tuvimos en los últimos años, desde Icuaolaño para adelante, ¿verdad? Sí, lo mismo, Jorge, el ejemplo que das pasa con el tema de las enfermedades profesionales. No se hacen los exámenes médicos admisionales ni los exámenes periódicos. Entonces la gente que trabajó en lugares tóxicos, en lugares que le produjeron algún tipo de patología, no podemos determinar en qué momento lo obtuvo porque nunca se hicieron exámenes admisionales o exámenes periódicos. Y eso finalmente repercute en el acortamiento de la vida laboral de la gente y que posteriormente tenga que pasar a una invalidez. Los procesos de control son importantes en el ámbito laboral, son determinantes dentro también de la imagen de una empresa y dentro, por sobre todo, de tener una empresa que realmente cumpla con los requisitos y tenga la oportunidad de crecer. El capital humano es lo más importante. Si nosotros no reforzamos, no cuidamos a nuestro trabajador, ¿cómo vamos a pretender el día de mañana posicionarnos como país en ciertas medidas, verdad? Estamos súper bien en temas macroeconómicos, las empresas están sumamente interesadas en venir a invertir, pero esas empresas que van extranjeras que vienen a invertir son mucho más celosas de nuestro capital humano muchas veces, porque he recorrido un montón de fábricas que realmente cumplen con los requisitos. Nosotros tenemos que ser responsables como instituciones de establecer estas medidas y estos protocolos para que se cumplan indefectiblemente, y esa va a ser nuestra política de ahora en adelante. Ya empezamos el 15 de agosto y vamos a continuar fuertemente haciendo esto, Jorge. Y para traer eso, los inversionistas que instalen industrias, empresas acá, tiene que haber confianza al ente fiscalizador también, ¿verdad? Siempre recordamos, y el otro día en la habilitación de una fábrica, creo que fue en Itagua, donde estuvo el presidente,
Santiago Sí. Peña, creo que fue la semana pasada, dijo, seguimos nosotros obsesionados con esa promesa de campaña que tiene que ver con la generación de 500.000 puestos de trabajo, que no nos olvidamos, ¿verdad? Eso fue una apuesta grande y yo supongo que siguen trabajando en esa línea, pero también para ello el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas el Ministerio del Trabajo, es fundamental. Claro, la apuesta a la generación de empleo siempre señala al presidente que es empleo decente, empleo de calidad, empleo que reúna las condiciones no solamente salariales, de hora, de trabajo, sino también de ambientes saludables dentro de los establecimientos. Esa es una política por la cual nosotros estamos trabajando arduamente con el tema de generación de nuevas inversiones, de apertura, de diversificación, de construcción de nuevas alas industriales. Hace poco me visitaba un empresario de una maquiladora muy importante en nuestro país diciéndome que ellos querían mayor capacitación para sus trabajadores porque en finales de este año van a estar abriendo una nueva ala industrial para poder exportar, ¿verdad? Bajo el régimen de maquila. Y nos ponía muy contento eso porque ya hemos visitado su fábrica y realmente cumplen con todos los estándares internacionales que debe tener la salud y la seguridad ocupacional. Y eso es lo que queremos de todas nuestras industrias. Hay industrias, Jorge, muy serias en nuestro país, realmente hay que reconocer eso, pero hay que también reforzar los controles y ver in situ qué es lo que está ocurriendo, Sí. ¿verdad? Ministra del Trabajo, Mónica Recalde, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Nosotros hacemos una pausa cortita, venimos y cerramos el programa. Bueno, ya nos vamos, ya no tenemos tiempo. Le agradecemos su preferencia todos los domingos. Nos reencontramos, si Dios quiere, la siguiente semana. Buenas noches, muchas gracias.